Un saludo cordial, queridos alumnos, y que los ángeles os cuiden a cada uno. Seguimos con este vídeo que aborda en este momento el punto 5.3 de este tema de la creación de los seres puramente espirituales. Vamos a hablar ahora de algo básico, y es que la existencia de los ángeles es una verdad revelada por Dios. Conocemos que los ángeles existen fundamentalmente porque Dios nos lo ha dado a conocer, porque Dios nos lo ha revelado. Y así lo recoge la Sagrada Escritura y la tradición, que dan un testimonio sobre la existencia de los seres espirituales no corporales. Para apoyarme en un autor de prestigio, este punto lo he encontrado en el Papa Juan Pablo II, en una catequesis que dio el 9 de julio de 1986, donde él clarificaba este tema. Y nos decía que la creación de los seres puramente espirituales, que la Sagrada Escritura llama ángeles, es algo que pertenece a la fe de la Iglesia y que es de revelación divina, y que ha sido recogido en los símbolos de la Iglesia, especialmente en el Niceno Constantinopolitano, cuando decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, esto es, entes o seres visibles e invisibles. Sabemos que el hombre goza dentro de la creación de una posición particular. Gracias a su cuerpo pertenece al mundo visible, y mientras que por su alma espiritual, que vivifica el cuerpo, se halla casi en el confín de la creación visible y la invisible. A esta última, según el credo de la Iglesia profesa, a la luz de la revelación, pertenece a otros seres que son puramente espirituales y por consiguiente no propios del mundo visible, aunque están presentes y actuantes en él. Ellos constituyen un mundo específico. Hoy hay una gran confusión sobre este tema, y el riesgo, nos dice el Papa, es que pase por la fe de la Iglesia cosas que no pertenecen a la fe, o viceversa, dejar de lado algún aspecto importante de esta verdad revelada que nos pueda ayudar por pensar que no es parte de la fe católica. La existencia de los ángeles ya era discutida, ya era negada en los mismos tiempos de la Sagrada Escritura. Recordar que los saduceos en tiempos de Cristo, como nos cuesta Hechos 23:8, negaban la existencia de los ángeles. También hoy en el ambiente materialista y racionalista de todos los tiempos, pues se ha negado esa existencia. Pero si quisiéramos quitar todo lo que tiene que ver con los ángeles en la Sagrada Escritura y en la historia de la salvación, nos quedaríamos sin ella. Toda la tradición es unánime en esta cuestión. El credo de la Iglesia, en el fondo, es un eco de lo que Pablo escribe a los colosenses. Porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Y así lo afirma Colosenses 1:16. O sea que Cristo, que como Hijo, Verbo eterno y consustancia con el Padre, es primogénito de toda criatura. Está en el centro del universo y es el quicio de toda la creación, también de estos seres espirituales. Por lo tanto, un punto clave, no solo en la existencia, sino la referencia al primado de Cristo. Fueron creados por Él y para Él. Eso nos ayuda a comprender la visión católica de los ángeles, buenos y malos, y sabiendo que ellos no ocupan el puesto central en la Sagrada Escritura, que es Dios que se revela, pero en esa revelación del ser de Dios a los hombres también se dan a conocer los ángeles. De este modo, la profunda verdad, tanto de Dios como de la salvación de los hombres, es el contenido central que resplandece en la revelación y más plenamente lo encontramos en Jesucristo. Eso es lo que nos enseña Dei Verbum 2. La verdad sobre los ángeles, por lo tanto, podemos decir que es en cierto sentido colateral. Eso no quiere decir que sea una verdad de la que podemos prescindir, porque es inseparable de la revelación y es buena para nuestra existencia. La majestad y la gloria del Creador se manifiestan en su creación
tanto en la creación visible, cuando miramos los paisajes, el mar, el cielo y las estrellas, como en la creación invisible. Y la acción salvífica de Dios se muestra en la historia y también a través de sus ángeles. Los ángeles no son criaturas de primer plano en la realidad de la revelación y, sin embargo, pertenecen a ella plenamente, tanto que en algunos momentos les vemos cumplir misiones fundamentales en nombre del mismo Dios. Todo lo que pertenece a la creación entra, según la revelación, en el misterio de la providencia divina. El Vaticano I decía, todo lo creado Dios lo conserva y lo dirige con su providencia, extendiéndose de un confín a otro con fuerza y gobernando con bondad todas las cosas. Todas las cosas están desnudas y manifiestas a sus ojos, hasta aquello que tendrá lugar por la libre iniciativa de las criaturas. La providencia abraza, por tanto, también el mundo de los espíritus puros, el mundo de los ángeles, aunque más plenamente que los hombres son seres racionales y libres. En la Sagrada Escritura nos encontramos preciosas indicaciones sobre su vida y sobre su misión. Y también hay una revelación sobre un drama misterioso pero real que afectó a las criaturas angélicas sin que nada escapase de la eterna sabiduría, la cual, con fuerza y al mismo tiempo con bondad, todo lo lleva a cumplimiento en el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconocemos, ante todo, que la providencia, con amorosa sabiduría de Dios, se ha manifestado precisamente al crear seres puramente espirituales, por los cuales conocemos, si profundizamos en ellos, mejor su semejanza con Dios, que supera en mucho todo lo que ha sido creado en el mundo visible junto con el hombre. Dios, que es espíritu, absolutamente perfecto, se refleja sobre todo en los seres espirituales, que por naturaleza, esto es, a causa de su espiritualidad, están mucho más cerca de él que las criaturas materiales y constituyen casi el ambiente más cercano al Creador. La Sagrada Escritura ofrece un testimonio bastante explícito de esa cercanía de los ángeles a Dios, llamándolos sus coros o sus ejércitos. Pues damos un paso más en nuestro estudio. Vamos ahora, una vez que hemos afirmado la existencia de los ángeles como una verdad no central en la revelación, pero muy importante, que nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, vamos a hacer un recorrido por la Sagrada Escritura. Estamos en el punto 5.4 de nuestros apuntes, en la página 378. Pero para poder entender bien lo que dice la Escritura sobre los ángeles, tenemos que saber cuál es el contorno, el ambiente en el que viven. Por eso, el primer punto es ángeles y demonios en las tradiciones extrabíblicas. En las culturas de alrededor en las que está Israel, ¿cómo se trata el tema de los ángeles? ¿Qué cogen ellos de esas culturas y qué dejan de coger y qué añaden? Por eso, apoyados en la historia comparada de las religiones, vamos a hacer un brevísimo recorrido de los pueblos que están en torno a Israel. Existe en todas las culturas del entorno un amplio espacio en el que se alojan infinidad de figuras y de seres intermedios que se aproximan y que facilitan que el hombre, las criaturas, se aproximen a la divinidad, que sirven de mensajeros, que hacen visible a la divinidad, que protegen a los seres, a los hombres en el curso de su vida, que habitan el mundo, que cargan con la responsabilidad también de los lados oscuros, figuras que a los que se le atribuyen los males y las enfermedades que padecen los hombres. En el fondo podemos decir que los ángeles y los demonios en las culturas del entorno tienen tres funciones. Son los que rodean a la divinidad y constituyen su corte celestial, son los guardianes de los hombres y de los pueblos y de determinados seres y fuerzas naturales, y son los mensajeros de los dioses e intermediarios entre estos y los hombres. Como veis, de aquí, de este ambiente, mucho coge la Biblia. Tenemos las religiones siro-babilónicas, que tienen una alta consideración a los seres espirituales. En esa religión, los seres espirituales son muchos y diversos. Incluyen, están en torno a los muchos dioses del panteón mesopotámico y tienen a su servicio ministros particulares
que les envían junto a los hombres para transmitirles sus órdenes. Por ejemplo, Nabu es el mensajero de todos los dioses. Hay genios protectores, orantes, que protegen los templos y que protegen las casas. Y su influjo a veces es benigno, por ejemplo, Caribú, y en otras veces maligno, como Lilitú, que está citado en la Biblia, en Isaías 34. Los espíritus malos son los causantes de las enfermedades y existen diversos ritos o exorcismos para neutralizar su influjo. Cuando se trata de espíritus benignos, su misión es triple en la religión asirio-babilónica. Son corte para alabar a Dios, custodian a los seres y en general a todo lo creado. Y finalmente son mediadores entre la divinidad y las criaturas. Su representación varía, mitad gigantes, mitad hombres, mitad animales, mitad hombres, pero siempre están alados. O sea que parte de las alitas de los ángeles viene de la religión asirio-babilónica. Y en Irán, y en la religión iraní, pues se dice que Irán es la patria de los ángeles. En Irán nos encontramos con una angelología muy desarrollada. Las primeras representaciones de los ángeles las encarnan los Amesa Espenta, corte de espíritus buenos, situados en torno a Aura Magda, el señor sabio Dios supremo del magdeísmo. Se trata de figuras a medio camino entre teofanías, atributos o fuerzas del Dios único y personificaciones míticas determinadas que son difícilmente conciliables con el monoteísmo de esta religión. Por un lado, corresponden a espíritus o genios destinados a presidir y promover los elementos buenos de la naturaleza. Por ejemplo, estos seres rigen el agua, el fuego, la luz, y por otra parte son descritos como hipóstasis o manifestaciones de la sustancia divina, como indican los nombres propios con los que se les invoca: buen pensamiento, soberanía divina, orden justo. Están encabezados por Aramanyu, que es el Dios supremo y único de la religión de Zaratustra. Él es sabio, bueno y santo, pero de él proceden dos espíritus gemelos, Spenta Mainyu, que es el espíritu bueno, y Aramanyu, Abrimán, que es el espíritu hostil y mentiroso, espíritu malo, que elige siempre lo peor y es responsable de la corrupción moral de los hombres y de la muerte. Los dos espíritus organizan la totalidad de lo que existe. También nos encontramos en Egipto con ángeles, con seres de luz que se llaman Ako y seres malignos que lo que intentan es hacer purgar a los hombres en vida a través de las enfermedades, sus faltas con respecto a los dioses y luego después de esta vida con torturas en el más allá. En Grecia nos encontramos los daimon, los genios que dividen y separan. En Homero designan a Dios mismo. Los pitagóricos veían en los demonios fuerzas que regían los elementos naturales y por ello eran los artífices del orden del mundo. También en la religión romana popular tenemos los gienecillos de la naturaleza, Pan y ninfas, y también nos encontramos con todas las divinidades del hogar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos encontramos un ambiente donde estos seres están muy presentes y es un ambiente muy plural. Y con tanta diversidad y de distinto valor, es necesario clarificar muy bien cuál es la doctrina bíblica y la enseñanza católica sobre este tema. Pues en el punto 5.4.2 hablamos de la etimología. El término ángel o ángeles viene del hebreo malak, a partir de la raíz lak, que significa uno que va, un enviado, un mensajero. Luego será traducido al griego por angelos y al latín por angelus. Es un mensajero divino, pero también se aplica a veces a personas que son enviadas y que son mensajeros humanos. En la versión de los 70 se traduce malak por angelos, palabra que también tiene ambos significados. La versión latina, sin embargo, distingue con dos términos distintos al mensajero divino espiritual y al mensajero humano. Uno es angelus y otro es legado o nuncio. El Antiguo Testamento aplica tanto a seres humanos enviados por otros hombres como a seres sobrehumanos enviados por Dios
la palabra ángel. ¿Y cómo trata el Antiguo Testamento este tema? Pues los encontramos desde la creación misma, cuando tienen que cerrar los querubines las puertas del paraíso, Adán y Eva, durante toda la historia de la salvación, anunciando la acción amorosa y salvadora de Dios y sirviendo al designio de Dios y a su realización. Cierran las puertas del paraíso, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham antes de sacrificar a Isaac, la ley está comunicada por medio de su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos importantes y llamadas, son mensajeros entre el cielo y la tierra, como muestran el sueño de la escala de Jacob que encontramos en Génesis 28. Y en los salmos también vemos que forman parte de la oración y de la alabanza de Israel. El pueblo se une a esa alabanza de los ángeles. La fe del Antiguo Testamento en los ángeles tiene su origen en las culturas del entorno, en las creencias del pueblo cananeo, en las divinidades extranjeras. Pero la fe se apoya en esas tradiciones del entorno, pero se distancia de ellas y las purifica. Coloca siempre a los ángeles como seres creados. Les reduce importancia a ese aparato mítico, a todas las grandes historias que rodean en las grandes culturas a los ángeles, y reconoce que tienen una misión y un servicio siempre bajo las órdenes de Dios. La forma de ángeles más importante que encontramos en la Biblia es el ángel de Yahvé, Malach Yahvé, al que Dios encomienda una misión. Sobre todo en la fe popular del Israel, es el ángel que es considerado un mensajero auxiliador y bondadoso, como aparece en Samuel, en Reyes, y la teología israelita lo considera como el órgano de la especial benevolencia de Yahvé con Israel. Es incluso en ocasiones identificado con Yahvé, lo cual le permite reconocer cómo por la introducción de los ángeles en una redacción posterior no se pretendía disminuir en nada la trascendencia de Yahvé. Además, había otros seres celestiales que para los antiguos israelitas eran miembros de la corte celestial. Jacob lo vio en esa escala que subía y bajaba del cielo. Se llamaban Benejan Elohim, hijo de Dios, o seres divinos. Intervienen en la guerra, pero para la fe y el culto solo tienen un papel secundario. La fe israelita, una vez que ha ido al exilio y que ha tenido una presencia mucho mayor de contacto con las religiones del entorno, va elaborándose más y va poco a poco dando lugar a una verdadera angelología que la encontramos ya en los libros de Job y de Daniel. Los ángeles a partir de ahí reciben nombres, pasan a ser seres protectores de países, la corte de los ángeles se hace enormemente grande, ellos son considerados como intermediarios que tienen la función de interpretar cosas, como pasa con Zacarías o Ezequiel. Ante Dios ellos son inmaculados, son seres santos en armonía con la fe en la creación. Yahvé es el Señor absoluto de la historia, lo cual deja un espacio relativamente pequeño a otros seres y a la fe en ángeles y en demonios. Es verdad que los saduceos no creen en ellos. Los ángeles están muy presentes en el mundo de los esenios y las apariciones de los ángeles son llamadas fantásmata. Los esenios y el mundo de Qur'án y los rabinos las recogieron en parte con interpretaciones dualistas, oponiéndose así al racionalismo que irrumpía y a la vez considerando rigurosamente la superioridad de Dios. Nos va a ayudar a conocer mejor a los ángeles el profundizar en los servicios que estos desempeñan. ¿Y qué hacen los ángeles? En el Antiguo Testamento, ¿qué servicios hacen? ¿Qué misión hacen? Pues el primero de ellos están presentes ante el trono de Dios. Su función especial y principal en la Biblia es ser asistentes al trono de Dios, ser la corte celestial, contemplar a Dios. Dirá Daniel, mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego, un río de fuego corría,
y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Esta función de la hueste angélica es expresada por la palabra presencia. Están en presencia del Señor. Nuestro Señor se refiere a ella como su ocupación perpetua en Mateo 18. Ese es el trabajo fundamental y perpetuo de los ángeles, están en presencia de Dios. En más de una ocasión se dice que hay 7 ángeles cuya función principal es estar siempre presentes ante la gloria de Dios. Así aparece en Tobías y luego también aparecerá en el Apocalipsis. Se concibe a Dios como un soberano sentado en su trono en el acto de gobernar el universo, y el Dios de Israel aparece rodeado, venerado y servido por un ejército innumerable de servidores, a los que se le dice santos, hijos de Dios, fuertes, héroes, vigilantes. Todos constituyen las tropas, el ejército del cielo, el ejército del Señor. Por lo tanto, la primera función de los ángeles es estar presentes, alabando, glorificando y sirviendo ante el trono de Dios. La segunda función de los ángeles es ser mensajeros de parte de Dios para la humanidad. Los ángeles de la Biblia aparecen generalmente con el rol de mensajeros. Por eso dirá San Agustín, si la palabra ángel, que significa mensajero, es palabra de oficio. Si nos preguntas qué son, son espíritus. Y si nos preguntamos qué hacen, son mensajeros. Son mensajeros de Dios para la humanidad. Fue un ángel quien encontró a Agar en el desierto y le dio un mensaje. Unos ángeles sacaron a Lot de Sodoma. Un ángel quien anunció a Gedeón que salvaría a su pueblo. Un ángel anuncia el nacimiento de Sansón. El ángel Gabriel instruye a Daniel, aunque no se le llama ángel en ninguno de estos pasajes, sino con el nombre de Gabriel. Este mismo espíritu celestial anunció el nacimiento de Juan el Bautista, la encarnación del Redentor. Por lo tanto, vemos que son mensajeros. Su naturaleza es espiritual y su manera de hablar, nos dice el profeta, que hablan desde dentro, que no los oyen, pero no con una voz humana. Tercer servicio que prestan los ángeles, tercera misión, guardianes de las personas y de las naciones. En toda la Biblia encontramos que repetidamente se da a entender que cada ser humano, cada alma, tiene un ángel de la guarda. Así, cuando Abraham envió a su siervo a buscar a su esposa para Isaac, le dijo, él enviará a su ángel delante de ti. Son muy conocidas las palabras del Salmo 90 o 91, que el diablo cita a nuestro Señor en Mateo 4:7. Vive el Señor, porque su ángel me ha protegido. Pues por lo tanto tenemos la tradición de que tenemos un ángel que cuida de cada uno de nosotros. La dignidad de cada ser humano, de cada alma, es tan grande que tiene un ángel que lo guarda desde su nacimiento. La doctrina general de que los ángeles son nuestros guardianes, designados en consideración es una cuestión de fe, pero que cada miembro individual de la raza humana tiene su propio ángel de la guarda no es algo de fe. Sí que hay ángeles de la guarda, que lo tenemos todos, es una creencia muy arraigada, tanto que es temerario negarlo, nos dicen los doctores de la Iglesia. La Biblia no solo representa a los ángeles como nuestros guardianes, sino también como nuestros intercesores. Son los que piden e interceden por cada uno de nosotros ante Dios. Así lo hace el ángel Rafael, como nos cuenta el libro de Tobías. Ofreció oraciones al Señor por ti. Y también, igual que guardan a las personas, nos encontramos que guardan a las naciones y las cuidan como a las personas. El ángel de Macedonia o los ángeles de las iglesias del Apocalipsis son un ejemplo de esto. El culto católico a los ángeles es pues totalmente bíblico. Quizá la primera declaración explícita sobre esto se encuentra en las palabras de San Ambrosio. Debemos orar a los ángeles que nos son dados como guardianes. ¿Vale? Cuarta función de los ángeles, agentes divinos que gobiernan el mundo. Son quienes ejecutan la ley de Dios respecto al mundo físico.
Dios se ayuda de ellos para que su providencia, para que la conservación del universo vaya adelante. Es bastante conocida la creencia semítica en los genios y en espíritus que causan el bien o el mal. En la Biblia se hallan rastros de ellos. Para ello, la peste que devastó Israel por culpa del pecado de David, por censar al pueblo de Israel, se le atribuye un ángel, el cual se dice que David vio realmente y de manera más explícita en Crónicas. Incluso el susurro del viento en las copas de los árboles era considerado como un ángel que pasaba. Los semitas estaban convencidos de que toda la armonía del universo, así como las interrupciones de esa armonía, los cataclismos, se debían a Dios como creador, pero eran llevadas a cabo por sus ministros, por los ángeles. Quinto elemento, estos ángeles están organizados. Hay una multitud enorme y están organizados jerárquicamente. Después podemos encontrar pues, a los querubines, que son realmente ministros de Dios, que son los que cierran las puertas del paraíso a Adán, que son los que custodian el arca de la alianza, y luego tenemos los serafines, que solo aparecen en Isaías 6:6, y también nos encontramos con 7 místicos que están de pie delante de Dios, y aparece que en ellos tenemos una indicación de un cordón interno que rodea el trono. Tenemos el término arcángel, que aparece en el libro en San Judas y en Tesalonicenses, pero San Pablo da 2 listas de estos coros, que en Efesios Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y escribiendo a los Colosenses en 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, las invisibles y las visibles, los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. En el Apocalipsis vemos los ángeles de las 7 iglesias. San Dionisio de la Areópago, en su jerarquía celestial, y que ejerció una gran influencia, pues recoge todos estos nombres y dirá pues que hay 9 órdenes de ángeles, a saber, ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Y será Santo Tomás el que los va a organizar 9 tipos de ángeles en 3 jerarquías según la cercanía mayor o menor a Dios. Nos encontramos con los ángeles más próximos a Dios, al Ser Supremo, que le sirven, pues es la primera jerarquía donde pone a los serafines, a los querubines y a los tronos. En la segunda, las dominaciones, las virtudes y las potestades. En la tercera, los principados, ángeles y arcángeles. La Biblia no solo nos provee 3 nombres de ángeles individuales, a saber, Rafael, Miguel y Gabriel. Y podríamos profundizar mucho más. Ahí tenemos todos los escritos de San Bernardo de Claraval, que nos ayuda a entender pues, algo de estos seres. Habla de los serafines, como Dios es capaz de amar cuando no hay razón alguna para amar, pero son esos seres que alientan a las criaturas para salvarlas, cómo las impulsa, cómo las abraza, y se vale de estos ángeles. Hay que descubrir a los querubines, que son llamados a la plenitud de la ciencia de Dios, a la plenitud del conocimiento de Dios. Los tronos, como se sienta sobre ellos un juez libre de toda sospecha para los inocentes. Ahí tenemos la virtud de la justicia de Dios. Las dominaciones, que nos muestran la majestuosidad, la grandeza de Dios. Los principados, el principio del que todo procede de Dios. Las potestades, que nos ayudan a entender que con el poder que Dios tiene nos protege. Con las virtudes, que Dios es la fuerza que está presente por igual en todos los lugares y en todos los rincones. Y los ángeles y los arcángeles nos muestran la verdad y la verificación de las palabras divinas. Tenemos que decir, como punto sexto, que según la Biblia
el número de los ángeles es prodigioso. Se habla de un número incontable, de ejércitos, de una variedad enorme. Punto 7. Nos damos cuenta que en la Biblia existen ángeles buenos y ángeles malos. Es una constante en la Biblia, pero hay que señalar siempre que no estamos hablando de un dualismo o un conflicto entre un principio bueno y otro malo. Son criaturas poderosas que al darle la espalda a Dios se han vuelto malas. La comprensión hebrea de estas criaturas pues ha ido creciendo poco a poco de una manera gradual. En la conciencia hebrea aparecen la serpiente de Génesis 3, los hijos de Dios que se casaban con las hijas de los hombres, que se explicaba así la caída de los ángeles en el libro de Enoc. Además, aparece la palabra hebrea Nefilim, los gigantes, que también puede significar los caídos. Y en Job, capítulo 1 y capítulo 2, tenemos a Satanás, que es la primera individuación del ángel caído, que se presenta como un intruso que está celoso de Job y que le dice, mira, tienes a tu siervo, mira qué bien. Dice, entonces déjame que le toque, ¿no? Y que yo le hiera en su persona, en su entorno, pues, y Dios lo deja que lo pruebe con su permiso. En el Nuevo Testamento nos encontramos dos reinos, el reino de espiritual, que es el reino de Dios, de Jesucristo y de los ángeles, y el reino y los enemigos del reino, que es el diablo y sus ángeles. Podríamos profundizar, pero no lo vamos a hacer, ni lo tenéis que estudiar, el punto 5438, que nos habla de cómo se usa el término ángel en la Biblia de los 70. Y así os quito un trocito que está bastante bien que os lo quite. Aquí acabaría, por lo tanto, los ángeles en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ¿qué se hace? Pues se continúa con la angelología, pero se centra en Cristo. El centro es la vida de Cristo, pero no obstante, la presencia de los ángeles tiene su propio lugar y ocupa momentos relevantes en torno al nacimiento de Jesús, a la pasión, en la resurrección y en la ascensión a los cielos, así como en su predicación, están presentes en la vida de Cristo. Al llegar la plenitud de los tiempos, fueron los ángeles quienes trajeron el gozoso mensaje, gloria a Dios en el cielo, y guiaron al recién nacido en su ida hacia Egipto, y lo atendieron en el desierto. Y la segunda venida y los temibles eventos que le precederán serán ellos los que rodeen a Jesucristo. La función de los ángeles en el Nuevo Testamento es muy amplia. Anuncian a Zacarías y a María la aurora de la redención, consuelan y alivian la zozobra de San José, auxilian a Jesús, que es tentado por el demonio en el desierto. Tienen, por lo menos, un montón de funciones. Con respecto a Jesucristo, le ayudan en su agonía, en Getsemaní, son testigos en el juicio final, son testigos de la resurrección y son mensajeros, y lo rodean el día de su ascensión poderosa a los cielos. Los ángeles siguen actuando en la vida de la Iglesia como ministros de la providencia divina y como colaboradores en ejecución del plan de la salvación. Dios envía un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, y de un modo especial encontramos su presencia de los ángeles en el Apocalipsis. La misión, espíritus destinados al servicio y enviados para asistir a los que tienen que heredar la salvación. El punto, estamos en el Nuevo Testamento, ya hemos visto cuál es su función, y el centro de toda la angelología del Nuevo Testamento es Jesucristo. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de sus ángeles, como dice San Mateo, hemos de recordar que los ángeles fueron creados por él y para él, como dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas,
en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos y las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Son mensajeros del designio de salvación de Cristo. Anuncian lo que Jesús dice. De la encarnación a la ascensión, la vida de Jesucristo, el Verbo encarnado, está rodeada de la adoración y el servicio de los ángeles. Los ángeles protegen a Jesús en su infancia, le sirven en el desierto, lo confortan en la agonía y evangelizan. En el punto 5.4.4.3 nos damos cuenta que no solo rodean la vida de Cristo y le ayudan, sino que Él habla, predica sobre los ángeles. En algunas ocasiones encontramos al mismo Jesús hablando de ángeles en su predicación, pero os digo que sus ángeles contemplan en el cielo el rostro del Padre, Mateo 18:10, cuando habla de los niños. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para recoger la cosecha. En las parábolas, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, como dice el Salmo 103. En 8 ocasiones habla Jesucristo de los ángeles, que no las voy a enumerar todas, pero Él utiliza en 8 veces, en 8 momentos, pues en su predicación el tema de los ángeles. Y aparecen sobre todo en el Evangelio de Mateo, en Marcos y también en Juan. Pero también los ángeles los vemos pues sirviéndolo en Belén, en el desierto, en la agonía, en la resurrección. Y eso que hacen con Cristo, punto cuarto, 5.4.4.4, se sigue desarrollando en la vida de la Iglesia. Toda la vida de la Iglesia está cuajada de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En la liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios 3 veces santo. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles y de su intercesión. Como dice San Basilio, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida, para conducirlo a la salvación, para que pueda seguir a Jesucristo y ser bienaventurado. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en una sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios.